Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Arrancamos hoy, retomamos este ciclo de conversaciones sobre filosofía de la técnica con un invitado de lujo. Bueno, como todos saben, este ciclo hace parte de las actividades de investigación, extensión del Departamento de Humanidades y Artes conducido por Sebastián Abad. Este ciclo puntualmente cuenta con el apoyo, el impulso y la organización inestimable del compañero Esteban Amador y con este servidor como coordinador. La idea de este ciclo es, habida cuenta de la centralidad de la problemática tecnológica en la sociedad contemporánea, bueno, poder convocar a investigadoras e investigadores que vienen haciendo una tarea de pesquisa, de indagación y de reflexión en este ámbito, puntualmente el área de filosofía de la técnica. En ese sentido, la propuesta es convocarlos para que compartan con nosotros algunas de sus investigaciones, de sus perspectivas, de sus enfoques, y dar lugar así a una conversación, a un debate colectivo que nos permita avanzar en el análisis, la comprensión, el estudio y en poder calibrar los alcances de muchas de las transformaciones sociotécnicas en curso. En ese sentido, y sin muchos más preámbulos, presentar a nuestro invitado de hoy, Diego Parentes, investigador independiente del CONICET, es profesor regular del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en el campo de filosofía de la técnica, ha publicado varios libros, en su CV breve pone los más recientes, como ser Artefactos, Cuerpos y Ambiente, Exploraciones sobre Filosofía de la Técnica, de 2016. Después, junto con Andrés Querelier, en 2015 publicó La naturaleza de los artefactos, Intenciones y funciones en la cultura material, y también es uno de los co-coordinadores del glosario de Filosofía de la Técnica, que se publicó en 2022, y que reúne a muchos de los y las colegas que han venido participando de este ciclo de encuentros y con cuya presencia hemos contado el año pasado. Asimismo, también ha dirigido varios proyectos de investigación. Actualmente dirige uno, un PICT, dentro del que además tengo la suerte de formar parte. Es un PICT agencia que lleva como título El Estatuto de los Artefactos, Problemas Ontológicos, Políticos y Estéticos de lo Artificial. Bueno, como les señalaba antes, Diego, te agradezco muchísimo tu presencia y tu participación acá. Como les decía, Diego es uno de los principales referentes del área de filosofía de la técnica aquí en la Argentina, así que muy contento de contar con su presencia y que podamos escuchar su exposición y después conversar con él. Buenísimo, Juan. Bueno, gracias, Juan, por la invitación y también a la UNIPE. Yo lo que traigo acá es una especie de indagación que me surgió en parte por el título del ciclo de conferencias, ¿sí? Y es como una especie de juego sobre la temática que recorrió por lo menos el ciclo 2023, entonces era un tratamiento sobre eso. La estructura del trabajo va a tener una parte metadiscursiva, que es la primera, en la que voy a tratar de pensar algunas problemáticas de la agenda de investigación en filosofía de la técnica en general, es decir, qué conceptos hay, qué solapamientos puede haber, qué problemas surgen entre las distintas corrientes al interior de esa agenda. Y una segunda parte que llamaría de aplicación o de discusión política de casos concretos, de artefactos, como una especie de bajada de lo que ocurre en la primera parte, ¿sí? El marco general es esto que yo llamo una filosofía materialista de la cultura material. ¿Qué quiere decir materialismo acá o qué quiere decir el adjetivo materialista? Es algo que, bueno, va a ir surgiendo, conociéndose a medida que la charla vaya avanzando, pero en principio se ocupa de casos situados de análisis, no de abstracciones o de generalizaciones sobre la esencia de la técnica, es decir, es más bien un tipo de acercamiento antiesencialista.
y se acerca al problema de la cultura material que comprende las prácticas y no necesariamente los artefactos solos, sino las prácticas en las cuales los artefactos están sujetos, ¿sí? Esto en algún punto quiere decir que cualquiera de los problemas que va a aparecer aquí, sobre todo en la primera parte, se podría tratar de una manera distinta desde una filosofía política de la inteligencia artificial o desde el lenguaje más propio de filosofía de la información, ¿no? Pero yo me corro de ese lado un poco deliberadamente como para pensar claves de filosofía materialista, ¿no? Entonces la parte 1 se titula esta relación entre bytes y cacharros en filosofía de la técnica. Bueno, esto surgió como una especie de juego, me acuerdo en el 2022 cuando retornó el coloquio ahí en Quilmes, que bueno, la disputa que se dio es en torno a los cacharros o los viejos artefactos de la tradición de filosofía de la técnica, martillos, bastones, artefactos de tamaño mediano, y el problema de la información, ¿no? Es decir, como dos líneas de investigación que se abren al interior de la disciplina, que en algún punto no se tocan, porque quienes estudian temas de información, bytes, algoritmos, no estudian cultura material, artefactos, prácticas, ¿no? Y a la inversa. Entonces, esa apertura de dos líneas de investigación, que un poco se ve también en los coloquios, ¿no? Porque también se nota en el interín de los tratamientos, a mí me lleva a la pregunta más procedimental o de alguna manera metadisciplinar sobre cómo se combinan los temas de agenda en una disciplina, ¿sí? En principio, ¿cómo se combina a nivel cuantitativo? Es decir, ¿cuánto hay de estudios sobre uno u otro, sobre cacharros o bytes o sobre cultura material e información? ¿Cómo lograr que haya equilibrio? Aparece como una pregunta. Si es que resulta importante como meta que haya equilibrio dentro de las indagaciones dentro de un área disciplinar, ¿no? Yo no lo tengo claro, pero bueno, lo presento por lo menos como meta, ¿sí? Mi intuición en este sentido va por este lado, ¿no? Referida a la noción de desmaterialización, ¿sí? ¿Qué pasa? Pese a los eslóganes de desmaterialización del mundo que produce la vida digital, ¿no? Y que producen los discursos sobre la vida digital, porque un poco son las dos cosas, ¿no? Lo que ocurre es una proliferación de la materialidad, ¿no? No solo a nivel, la importancia que generan los materiales a nivel técnico específico, sino a nivel de cómo los discursos en torno a la materialidad comienzan a ser cada vez más importantes para analizar el mundo digital inmaterial, ¿no? Entonces, un poco la idea es que la materialidad no es eliminable de la filosofía de la técnica del siglo XXI, ¿no? Vamos a ver en qué sentido. Un primer diagnóstico que acá puedo pensar es esto que podemos llamar una preeminencia cuantitativa de los estudios sobre tecnologías digitales, ¿sí? ¿Cómo puede leerse esta preeminencia cuantitativa? Bueno, el primer término, la primera dimensión sería la institucional, ¿no? Es decir, cada vez hay más congresos, cada vez hay más revistas que dedican dossier al tema de la información, o de los algoritmos, o del problema del mundo digital. Cada vez hay más seminarios, cada vez hay más cursos, ¿sí? Es decir, hay una centralidad del problema a nivel institucional que me parece se traduce en estas instancias, ¿bien? El problema de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, disputan el mundo académico, eso me parece que es claro, pero también disputan el mundo de la divulgación y disputan el espacio, si se quiere, de opinión pública, ¿no? De discusión en la opinión pública, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, diarios, revistas, podcasts, medios de comunicación que en sus distintas variantes presentan los desafíos de la inteligencia artificial, ¿no? Debe haber 20 títulos por semana que dicen algo así en torno a eso. A mí me interesó rastrear dos aspectos. Uno es el institucional, yendo quizás a la revista más conocida o de mayor prestigio, una de las mayor prestigio de nuestro área, que es Philosophy and Technology, de Springer, ¿no? La editorial alemana. Y haciendo como un breve raconto de los últimos abstracts y resúmenes de los últimos 3 años, lo que ocurría, ahí pegué algunos, es que la mayoría están dedicados a temas de tecnología digital, ¿sí? ¿En qué medida? Bueno, que si uno hace un rastreo de tópicos, los tópicos que aparecen centralmente son ChatGPT, ambientes online, ética robótica, inteligencia artificial, machine learning, algoritmos, sesgos algorítmicos, ¿sí? Es decir,
hay una primacía muy notoria de temas de tecnologías digitales, y acá tenemos estos tópicos, en los índices de Philosophy and Technology, y podríamos decir también de otras revistas dedicadas a la filosofía de la técnica, ¿no? En especial en el mundo anglosajón, pero también en nuestro territorio, ¿sí? Y también esto se da, como les decía, en el ámbito más de divulgación o de diarios. Por ejemplo, acá hay un par de capturas de Clarín y de La Nación, donde ustedes verán que semana a semana surgen temas en torno a el nuevo desafío de la inteligencia artificial, el nuevo desafío de los algoritmos y así, ¿no? Es decir, son temas que están evidentemente en el dominio público de información y se juega también en el territorio académico, ¿no? Es decir, ese diagnóstico me parece que tiene sentido. Y lo que termina produciendo muy progresivamente, por lo menos durante los últimos 10 años, diría yo, pero bueno, podemos charlarlo también, es una asociación entre hacer filosofía de la tecnología y hacer filosofía de la tecnología digital, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, te dedicas a filosofía de la tecnología, ok, estás estudiando tecnología digital, ¿no? O tenés mayor posibilidad de estudiar tecnologías digitales que otra cosa, porque parece ser que es lo que hoy se estudia a nivel primacía. Yo creo que a nivel diagnóstico sumaría esta idea, es decir, las tecnologías digitales son disruptivas de verdad, es decir, son genuinamente disruptivas. No tiene sentido el fenómeno tecnológico digital para otros momentos de la historia, es decir, efectivamente es una disrupción que supera a la de la máquina de vapor, o es una disrupción que supera a otros hitos tecnológicos que podemos pensar. Y en ese sentido hay dos dimensiones que me interesa señalar. Una es la informacionalización creciente del ambiente artificial, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Bueno, en que cada territorio de la cultura material, teniendo en consideración por cultura material cualquier dinámica, conducta, práctica humana, puede ser de alguna manera absorbida y traducida en términos de información que a su vez puede formar parte de un dispositivo y un determinado sistema de información, ¿sí? Cada vez más el ambiente es informacionalizado, ¿sí? Traducido a sistemas de información que tienen cierta resonancia entre sí. Y el segundo fenómeno, que me parece que es correlativo, es esto que podemos llamar la delegación de tareas en máquinas que perciben el ambiente por nosotros, ¿no? Es decir, es claro que hay un crecimiento en el sentido de que cada vez tenemos mayor relación con máquinas que hacen tareas que nosotros realizábamos previamente, ¿no? Es decir, para pagar una cerveza en una cervecería, ya ni siquiera acudimos al cajero automático, que era una máquina, sino que hacemos una transferencia mediada por un dispositivo, ¿sí? De modo que estamos delegando la tarea del cajero persona, recuerdan los cajeros personas, ¿no? Que había que nos daban dinero en los mostradores, ¿sí? Posteriormente delegado en los cajeros automáticos y ahora delegados en estas máquinas que tienen comunicación entre sí, ¿sí? ¿A dónde lleva esto? Bueno, a lo que Luciano Floridi, que es un filósofo de la información italiano, muy relevante, llama los procesos de enveloping, ¿no? De envoltorio, ¿sí? Es decir, a los procesos de generación de un ambiente informacional que se hace ya no a la escala humana, ¿no? Sino a la escala de las máquinas a las cuales constantemente les venimos delegando tareas, ¿sí? Esto quiere decir que todo es traducido en términos accesibles para estas diferentes máquinas de visión, ¿sí? Bueno, esto lo habrán notado cuando se sientan en algún lugar a comer y ya no les acercan ni un menú y ya les acercan un código QR, de manera que se nos insta a que nuestros dispositivos tengan la comunicación máquina a máquina y nosotros nos comunicamos con la interfaz, odiosamente, porque para esto a veces tenemos que introducir un montón de datos, pero bueno, hay una mediación y una delegación que hace tiempo no tenía sentido y ahora sí. Esto significa que cada vez más nos relacionamos con máquinas que se relacionan con máquinas, ¿sí? Y el vínculo de cibernetización que un poco marcaba aquí es esa pregnancia de las relaciones maquínicas alrededor de nuestras tareas más cotidianas, ¿no?
Esto no quiere decir que las interacciones sujeto-técnica hayan desaparecido, sino que cada vez están más mediadas por máquinas que se comunican con máquinas, ¿no? Y eso es efectivamente algo nuevo, ¿sí? Yo traigo 3 ejemplos de delegación que me parece interesantes pensar. Uno es el sistema del ojo de halcón, para quienes ven tenis, ¿sí?, por televisión. Ustedes saben que los jueces de línea que cumplían una función al señalar si la bola caía dentro o fuera de la cancha están siendo reemplazados progresivamente por estos sistemas de visión maquínica. ¿Qué hacen estos sistemas? Bueno, tienen un software tal que procesa una cantidad de imágenes increíbles hechas en tiempo real, procesa también el impacto de golpe, la velocidad del golpe, de modo que el sistema calcula, ¿sí?, dónde la bola debió haber caído. O sea, no busca una huella, a diferencia del juez de línea, que busca una huella en polvo de ladrillo, por ejemplo, sino que el sistema de ojo de halcón simplemente trabaja con parámetros con parámetros de software y con las imágenes procesadas a alta velocidad, ¿sí? Los jueces de línea desaparecen, excepto en las canchas de polvo de ladrillo donde todavía se usan, pero en el resto de superficie en general tienden a desaparecer. Por supuesto, el sistema de ojo de halcón no ve como ven los jueces de línea, y eso es lo interesante que trato de rescatar, es decir, que la relación que se da también es una relación de máquina a máquina, ¿sí? El segundo ejemplo que traía son los taxis automáticos. El lugar donde se están haciendo preponderantes es en San Francisco, en Estados Unidos, lo cual ya ha generado bastantes disputas a nivel gremial, porque naturalmente los taxistas salen a decir que les están robando el trabajo, lo cual es efectivamente cierto, ¿no? Pero estos taxis automáticos lo que tienen es un sistema de software y cámaras que procesan también imágenes a alta velocidad que permiten esta delegación, ¿sí? Tareas que antes hacía un conductor humano, ahora son hechas simplemente por el sistema de software y de navegación, ¿sí? Es decir, no hay monitoreo humano, y lo que produce es también una sensación inquietante en el 2024, capaz que en el 2035 no, que es la de subirse a un auto donde no hay otra persona más que uno mismo, ¿no? Bueno, los automóviles de Tesla, de Elon Musk, también han sido reportados con varios incidentes, pero tienen también un sistema de software bastante parecido a este, porque tienen dificultades para procesar cierto tipo de información, ¿sí?, o para manejar como manejaría un buen conductor humano, ¿no? Entonces, se han reportado casos que tienen algo de gracioso, pero nos hacen ver un poco los límites de la visión maquínica, como el de un auto que digamos, se metió en una zona con las cintas de no trespassing, que es la que ponen la cinta policial amarilla. Evidentemente el auto no había sido cargado con la información de que una cinta de no traspasar era algo a evitar. Bueno, el auto pasó. O tampoco saben dar prioridad a las ambulancias, porque esa información no fue cargada en su software oportunamente. Pero claro, lo mismo se puede decir respecto a estas máquinas. Tenemos un proceso de delegación, pero tampoco tenemos un sistema de visión que opera como el humano, ¿no? Es obviamente una detección de obstáculos o detección de problemas de conducir radicalmente distinta a la de un conductor humano, ¿no? No porque los conductores humanos sean todos buenos, ¿no? También pueden fallar, pero fallan por motivos distintos, ¿no? Y el tercer ejemplo es el que ya habrán visto en 20.000 lugares, pero bueno, no puede faltar aquí, es ChatGPT. ¿Qué delega ChatGPT? Bueno, por supuesto nos permite traducir un texto, generar un resumen, responder un examen parcial. Esos son procesos de delegación, efectivamente dados. Pero lo interesante es que ChatGPT opera con, por supuesto, parámetros que no requieren ninguna comprensión, sino búsqueda de patrones al interior de enorme cantidad de información, ¿sí?, y respuestas que anticipan parámetros que se han dado en otros miles de interacciones lingüísticas previas, ¿no? Entonces, ChatGPT no necesita comprender en absoluto lo que está escribiendo. Bueno, a veces nosotros tampoco, ¿no? Eso es otro problema ese. Pero opera en este ámbito de manera relativamente eficiente, ¿no? Y ya no con los acoplamientos entre humanos y diccionarios que hacían traducir un texto.
¿En qué se parecen estos tres ejemplos? Bueno, yo creo que la convergencia de los tres casos es que el diseño opera en una escala no antropocentrada, ¿no? Es decir, que tanto en ChatGPT como en los taxis automáticos, como en el sistema de visión maquínica, el diseño no está hecho desde una perspectiva de replicación de propiedades humanas, sino por el contrario, de propiedades no humanas que acceden a outputs o resultados relativamente parecidos o eficaces como los humanos, ¿no? ¿A dónde nos lleva este diagnóstico? Bueno, a la proliferación de interfaces que hacen cosas, ¿no? Al crecimiento, como ponía acá, de sistemas máquina-máquina, que operan más allá de la percepción humana, ¿sí? Entonces, el ambiente artificial se va llenando progresivamente de estas máquinas que se conectan con máquinas, ¿sí? De códigos que solo son legibles para máquinas, ¿sí? Y de procesos que se cajanegrizan, porque nosotros no entendemos lo que está pasando en un código QR, simplemente operamos con el código QR apoyando un dispositivo sobre él y listo. No sabemos lo que pasa, pero sí nos interesa obtener el menú, cosa que en general obtenemos, ¿no? En paralelo, lo que se da en este ámbito, me parece, es esta indagación por la materialidad, ¿no? Es decir, tenemos todo este mundo digital donde tenemos delegación por una parte y tenemos informacionalización, pero por otra parte un reconocimiento de que la materialidad y la pregunta por la infraestructura material cada vez es más necesaria para entender lo que pasa en el mundo digital, ¿sí? Lo que pasa en el mundo digital inmaterial o supuestamente inmaterial, ¿no? Como si dijéramos, bueno, sin materiales no habría mundo digital, ¿no? ¿Y en qué sentido podemos pensar que sin materiales no habría mundo digital? Bueno, analizando casos específicos de la supuesta inmaterialidad de la vida digitalmente mediada, ¿no? Pensemos en plataformas típicas como Mercado Libre, como Rappi, ¿sí? Uno diría, bueno, la inmaterialidad del proceso consiste en que yo puedo pedir comida sin desplazarme, ¿no? Por ejemplo. Ahí habría un aspecto de inmaterialidad, ¿sí? En el sentido de que algo llega a mí sin la necesidad de desplazamiento o de sacar dinero de mi bolsillo o de miles de movimientos que asociaríamos a lo material, ¿sí? Sin embargo, cualquiera de estos procesos, como ustedes saben, ya sea el desplazamiento de un bien por Mercado Libre o el desplazamiento de una comida a través de un mensajero de Rappi, requiere no solo conexiones a Internet fiables, sino tendidos eléctricos que alimentan a los servidores, ¿sí? Granjas de servidores que puedan estar enfriadas, o sea, enfriadores de ese tipo de equipamiento, por una parte, asfalto, estaciones de combustible para alimentar a los servicios que hacen el desplazamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que toda esa maraña material de infraestructuras, materiales, combustibles, energías, permiten que uno pueda comer una hamburguesa en su casa o pedir un paquete de cigarrillos, ¿no? En el peor de los casos posibles. Entonces, la inmaterialidad parece desaparecer, ¿no? Si uno se mete en esa escala de análisis. Lo mismo si piensa la maraña que forman las infraestructuras que estuve mencionando, ¿sí? A mí me interesa pensar esta interdependencia en un caso muy específico que son las estaciones de servicio, ¿no? Que me parece que lo explicitan de una manera muy clara, ¿sí? Porque en una estación de servicio tenemos 4 infraestructuras materiales que se acoplan y funcionan y hacen que el sistema en sí mismo sea operativo, ¿no? El sistema de autopistas, ¿no? Donde está enclaustrado, el sistema de computadoras y de telecomunicaciones, el sistema financiero que permite que las tarjetas de débito y crédito corran, ¿sí? Y, por supuesto, el sistema de producción global de petróleo y suministro que implica un gran esfuerzo a nivel material y energético, ¿sí? Lo interesante es que todos estos ejemplos nos van mostrando que hasta las operaciones más inmateriales requieren una gran infraestructura material y de gasto energético por detrás, ¿no? Si bien eso puede estar solapado, ¿no? Porque uno parece no tener esa sensación, eso está. El caso de Internet es más visible porque no habría ninguna de estas operatorias que estamos pensando sin cables interoceánicos pesados,
difíciles de colocar, difíciles de reparar, que requieren constante mantenimiento, que están como objeto de disputa geopolítica, es decir, una gran cantidad de elementos materiales que se cruzan ahí, a los que se tienen que sumar la cuestión energética, es decir, tendidos eléctricos que alimentan a los dispositivos para que esa información pueda correr, ¿no? Entonces, también en Internet se verifica eso. Entonces, lo que va ocurriendo, y esto sí pensando ya más en el debate institucional, es que se hace claro una especie de giro infraestructural, ¿no? Se lo podría llamar giro materialista, pero se lo puede llamar giro infraestructural, en el sentido de que cada vez se estudia más cómo estas infraestructuras materiales constituyen lo que entendemos por la inmaterialidad de lo digital, ¿sí? Bueno, tenemos el famoso libro de Parica, de la geología de los medios, el libro de Mackenzie Ward, el libro de nanofundios de Agustín Berti, el libro de Atlas de la Inteligencia Artificial de Crawford, o Tecnoceno de Flavia Costa, textos que son muy distintos, pero que comparten, me parece, podemos charlarlo, como un espíritu de buscar los materiales, ¿sí?, tras estas grandes masas supuestamente inmateriales, ¿sí? Entonces, contra la desmaterialización, lo que encontramos más bien son infraestructuras, rutas, módems, routers, estaciones de combustible, celulares, dispositivos de distinto tipo, antenas, asfalto, ¿no? Y todas las disputas geopolíticas que pueden aparecer o cosmopolíticas que pueden aparecer por ese contexto, ¿no? Es decir, la disputa sobre el litio, que es uno de los materiales que catapulta la búsqueda en torno a materiales que sirven como baterías de dispositivos, o sea que es un material estratégico muy relevante, me parece que es muy notorio. También sobre minerales raros, ¿sí?, lo cual indica que los materiales importan cada vez más, ¿no? Es decir, que una tecnología digital o un mundo digital apoyado en este tipo de transacciones lleva a un mundo donde los materiales o cierto tipo de materiales se hacen cada vez más relevantes, ¿sí? Conseguirlos, acopiarlos en todo caso, tornarlos mercancía, etc., ¿no? Entonces, no solo tenemos recursos naturales que están bajo acecho en Argentina, por ejemplo, sino recursos no naturales como el litio que se encuentra en condiciones similares por presiones globales, ¿no? Yo creo que esta dimensión material no es menor y no es menos relevante filosóficamente que lo que ocurre con los bytes, ¿no? Es decir, sino que en todo caso son dos caras de la misma moneda, pero de una moneda material, ¿sí? A su vez, tenemos este fenómeno que es un fenómeno que también va contra la desmaterialización, que es la pregnancia de los dispositivos y de su durabilidad, de su interés social o simbólico, de su persistencia, ¿sí?, que a veces lleva a procesos como el de customización, ¿no? Es decir, que haya, por ejemplo, una enorme variedad de materiales para un cobertor de celular o un protector de celular, ¿no? Y que haya una escala para clientes, ¿sí?, que señale colores, texturas, materiales, etc. Lo cual en el fondo implica una importancia de los materiales, porque otra vez, si bien el objeto puede vehicular operaciones digitales, ¿sí?, tenemos afectividad con estos objetos, ¿no? Mi celular es mi celular, yo tengo una relación afectiva con el tablet, con los celulares, ¿entiendes? Eso está. De manera que no sería tan raro decir que un iPhone, por ejemplo, no es tan distinto de una vasija ritual, ¿no? Es decir, que hay relaciones que se repliegan sobre los objetos, ¿sí?, quizás cada vez más, ¿bien?, y que combinan estos procesos de digitalización con algo que parecería ser su inverso, la customización ritual material, ¿sí? Y sin embargo, los dos ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Y en un sentido simondoniano, uno podría decir que los diseños, por lo menos los diseños de estos dispositivos, cada vez están más sobrehistorizados, ¿no? ¿Qué quiere decir Simondón con esto? Bueno, que cada vez hay más preocupación no por la tecnicidad de los objetos, sino por su cobertura, su revestimiento, ¿sí?, por su aspecto simbólico o decorativo, ¿sí? Inclusive lo podríamos pensar así, como una relación directamente proporcional entre la cajanegrización de los funcionamientos y la sobrehistorización de las interfaces, ¿no? Yo lo pongo ahí como
como una pregunta, porque cada vez sabemos menos de lo que ocurre adentro de los dispositivos, ¿sí? Ya sea dentro del software como dentro del hardware, ¿sí? Ya no nos importa, y de hecho los objetos están hechos para que no podamos acceder a ellos, ¿no? No podemos abrirlos, no podemos repararlos, etc. Y sin embargo, las interfaces cada vez se sobrehistorizan más, ¿no? Hay cada vez aspectos rituales que se apoyan sobre ellas y juegan ese rol, ¿sí? Entonces hay algo que podemos llamar el fantasma de la desmaterialización, ¿no? Ya acá me animo a decir que es una especie de fantasma, ¿no? que acecha, que consistiría en esta convivencia fáctica entre digitalización, ¿no? El sistema datos, algoritmos, plataformas, como lo llama Manolo Rodríguez, por una parte, una preocupación creciente por los materiales, por otra, que me parece que queda visible, tanto a nivel geopolítico como a nivel estético, y una intensificación de los aspectos sobrehistóricos de los dispositivos técnicos. Entonces, me parece que el fantasma de desmaterialización está, pero también están estos componentes, ¿no? Entonces, ahí puede aparecer un mandato que cubre algo de nuestra agenda disciplinar, que podría decir, ¿no? Dadas estas condiciones de tecnología digital, bueno, la filosofía de la técnica siglo XXI se tiene que dedicar a exclusivamente interrogar el estatuto de la información, objetos digitales, plataformas, gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Es decir, todos temas relativos a las tecnologías digitales, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, hay como una especie de mandato, podría surgir una especie de mandato que diga, bueno, hacer filosofía de la tecnología es hacer filosofía de la tecnología digital, ¿sí? Y ahí se acaba. Yo creo que un mandato de estas características tiene algunos peligros, ¿sí? El primero sería que se estaría pasando por alto, o por lo menos en alguna variante se podría pasar por alto, la infraestructura material, metálica, plástica, de hormigón, lo que fuere, que posibilita la operatividad del mundo digital, ¿sí? Y eso ya es un problema, porque estaríamos como perdiendo de vista todo el motor material de estos procesos que supuestamente tienen algo de inmaterial, ¿sí? Y el segundo peligro consiste en reducir o tornar unilateral la agenda de investigación disciplinar, lo cual a mí en general me parece preocupante en cualquier área, ¿no? Es decir, esto se puede aplicar también a biología sintética, ¿no? No sé, a cualquier área de conocimiento, ¿sí? Cuando una agenda se fosiliza y se estabiliza en solo una serie de preguntas, bueno, eso puede generar algún tipo de dificultad, ¿sí? También puede ser síntoma de otra cosa, pero bueno, no importa. Yo creo que hay dos movimientos que se me ocurren que podemos pensar. Uno es el de, frente a este mandato, uno sería restituir el valor de indagar objetos materiales y la agencia no discursiva, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a hacer en la segunda parte, ahora en la segunda parte de la lectura. Es decir, una lectura ecológico, inmaterialista de las prácticas, ¿sí? Y de los artefactos. Y el segundo movimiento sería, bueno, rematerializar procesos que generalmente aparecen como fenómenos abstractos, pero en verdad suponen toneladas de dinero, sangre y humo, ¿no? Como dice la canción de los espíritus, es decir, una cantidad enorme de materiales que están movilizados por detrás, ¿sí? Entonces, el proyecto sería, o el programa sería que una filosofía de la cultura material, materialista, ¿sí? Debería atender de manera equilibrada a bytes y a cacharros, ¿no? Es decir, debería, por supuesto, darle un espacio a la indagación sobre la información, ¿sí? En el sentido que venimos pensando, pero también debería tener en su indagación un espacio para los cacharros, para la materialidad, para la cultura material en sentido clásico, ¿sí? Y en un punto, la misma información es un pedazo de cultura material, ¿no? Es decir, es un ítem de cultura material. Cualquier fenómeno de información puede ser pensado como un ítem que tiene un modo de existencia que requiere de medios asociados, materiales, ¿no? Yo ponía acá el ejemplo de
un archivo JPG. Un archivo JPG, cuando una serie de ceros y de unos, ¿sí? Si pensamos ese formato de codificación, no es nada visible para humanos hasta que lo ponemos en un dispositivo que lea, que sea capaz de decodificar esa información y de procesarla en una interfaz que hace que veamos una foto de la Torre Eiffel, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Pero la información digital parece, en este sentido básico, no existir por fuera de la materialidad, ¿no? El ejemplo que siempre me gusta pensar es el de la cinta de Turing, ¿no? La cinta de Turing es una cinta. Turing pensó en su experimento y de alguna manera dio adelante con su proyecto, ¿sí? Pensando a partir de agujeros puestos en una cinta y de información que se lee a través de esa instancia material, ¿sí? Entonces, hay algo de la información que requiere materialidad para ser procesada en sí misma, ¿sí? Entonces, la idea es que información y cultura material no son opuestos, sino que son dos caras de una misma moneda, pero de una misma moneda material, ¿sí? Es decir, el mundo está hecho de bytes y de cacharros, podemos suponer eso, pero si quitamos los materiales, no quedan cacharros ni bytes, ¿sí? Entonces, el cierre de esta primera parte, ¿qué nos diría? Bueno, que cacharros y bytes implican aproximaciones complementarias, ¿sí? Para un mundo que tiene cada vez informacionalización de ítems crecientes, ¿no? Como planteábamos, pero también otros aspectos que permanecen mucho más tiempo a escala de percepción humana, ¿no? Es decir, ese reconocimiento que en algún punto es trivial de decir que hay cosas que permanecen a escala humana, además de haber sido informacionalizado, es algo que no he escuchado en el debate y bueno, por eso quiero tirar un poco de ese hilo, ¿no? Y acá aparece una distinción interesante, que es la distinción entre sesgo algorítmico y sesgo no algorítmico, ¿sí? ¿Qué es un sesgo algorítmico? Probablemente hayan escuchado la denominación, porque bueno, es uno de los temas que también aparece en el debate más de opinión pública, ¿sí? Ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en la recolección y codificación de datos usados para entrenar un determinado algoritmo, ¿no? Por ejemplo, un cierto algoritmo puede beneficiar a ciertos grupos sociales, a reforzar estereotipos, etc., ¿no? Entonces, supongamos que un sistema de recomendación de ascensos en una empresa toma como base de datos los ascensos previos y reconoce que los ascensos previos fueron dados a hombres de más de 35 años blancos, ¿sí? Bueno, es probable que la recomendación del algoritmo sea seguir con esa misma... con ese mismo sesgo y obviamente se está discriminando a otras posibilidades de personas que podrían tener el mismo ascenso, ¿no? Entonces, obviamente existen los sesgos algorítmicos, hay modos de combatirlo, de identificarlo, demás. A mí no me interesa tanto eso, sino pensar si hay sesgos no algorítmicos, ¿no? Porque el diseño sigue actuando aún en los ambientes no informacionalizados, ¿no? Por ejemplo, decir que hay sesgos no algorítmicos es, por ejemplo, pensar que nuestro diseño urbano, ¿sí?, está hecho bien o mal para la escala de percepción humana, ¿sí? Pensemos en un semáforo, un cartel de curva en una ruta o una rampa de acceso a un edificio, ¿sí? Claro, alguien puede decir, ese semáforo ha sido informacionalizado porque aparece como un icono dentro de Google Maps. Es cierto, ¿no? Es decir, uno va a Google Maps y el semáforo de Avenida Independencia, por donde acabo de pasar, está informacionalizado y es un factor que puede ser siempre recuperado a través de ese software si yo tengo un GPS en el teléfono, ¿sí? Eso es verdad, ¿sí? Pero hay parte del diseño urbano que no está informacionalizado o que sí está informacionalizado, que sigue haciendo cosas independientemente de haber sido informacionalizado, ¿no? Es decir, el semáforo sigue señalando algo, que pase o que no pase, el cartel de curva sigue diciéndome que haga un cierto movimiento, etc., ¿sí? Entonces, a mí me interesa rescatar esto, los sesgos no algorítmicos, ¿no? Los sesgos que permanecen, por ejemplo, en el diseño urbano, ¿sí? Y que están ahí todavía presentes, ¿sí? Entonces, segunda parte, la dimensión política de lo artificial o la dimensión material de la política. Bueno, ¿qué me preocupa plantear acá?
análisis situado de casos, ¿no? La primera parte nos dejó con esta idea de que, bueno, bytes y cacharros pueden ser complementarios, pero que mi interés es como fortalecer la pata de sesgos no tan tratada en el debate contemporáneo, que es los sesgos no algorítmicos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el diseño técnico en los espacios artificiales sigue operando incluso antes de que corran los algoritmos, ¿sí? O bien antes de que los espacios sean informacionalizados, ¿sí? Y esto se traduce en una pregunta muy básica, que bueno, es como muy clásica en la filosofía de la técnica del siglo XX, que es si los artefactos tienen valores, ¿no? Uno se podría preguntar, como hace la filosofía política del siglo XX, si las rampas tienen valores, o si las autopistas tienen valores, o si los pupitres que están colocados de la derecha tienen valores, o los pupitres colocados del lado izquierdo tienen valores, ¿no? Es una pregunta que ha tenido su recorrido, ¿sí? Pero que a mí me remite más bien a la pregunta de qué significa estar cargado de valor, ¿no? Porque ahí se nos abren al menos dos opciones. La primera sería: decir que algo está cargado de valor significa que algo es un artefacto, que es una especie de centro de agencia y que de algún modo los valores se derivan del artefacto, ¿no? Que el artefacto es fuente de los valores, ¿sí? La segunda opción no es decir que los artefactos son fuente de valores, sino que los artefactos son encarnación, ¿no? Es decir, que los artefactos encarnan valores, pero los valores son cosas humanas, ¿no? Los valores están en los humanos y en todo caso lo que hacen los humanos es corporizar en los artefactos ciertos valores. Por ejemplo, un pupitre que está colocado al lado izquierdo otorga el valor de eficacia de escritura para alguien que escribe con la mano izquierda, ¿sí? Pero incluso esta tesis B puede tener dos lecturas también, ¿no? La primera sería que los artefactos no pueden albergar valores, sino que solo los humanos pueden hacerlo, ¿sí? Que un poco es como la hipótesis que acabamos de pensar, ¿sí? Pero la segunda es una pequeña desviación que plantearía que los valores están en todas las acciones humanas, ¿sí? Entonces, es fácticamente imposible saber qué tipo de valor está en juego en cada caso, ¿sí? Es como si dijéramos, bueno, como todas las acciones humanas están hechas por humanos y los humanos tienen muchos valores presionando y operando en cada una de sus acciones, es un poco trivial la pregunta acerca de si los artefactos tienen valores. Tienen valores, pero tienen tantos que un poco no se pierde el sentido de la carga valorativa, ¿no? Porque operan todos al mismo tiempo, ¿sí? A mí la pregunta que me interesa igualmente, como para desechar estas dos ideas previas, no es la pregunta de qué son los valores, ¿sí? Sino la pregunta más bien materialista, ¿sí? De qué hacen los valores, ¿sí? ¿Qué quiere decir qué hacen los valores? Bueno, focalizar el aspecto realizativo, ¿no? Es decir, qué producen los valores, qué eficacia tienen en una práctica concreta, ¿sí? Y en ese sentido hay un esquema que yo tiendo a llamar el esquema textualista, que se ha utilizado muy de manera hegemónica para pensar a los artefactos y a los valores, ¿sí? Que es este esquema que puede tener dos direcciones, ¿no? ¿Por qué es un esquema que podemos llamar textualista? Bueno, porque supone que los artefactos son textos o que se agotan en su naturaleza textual, ¿sí? ¿Qué quiere decir que los artefactos son textos? Bueno, que son superficies de inscripción semiótica, ¿sí? Por parte de autores, ¿sí? Entonces los autores de alguna manera introducen allí sus instrucciones de uso, sus valores y demás, y los usuarios lo que hacen es actualizar esos valores previamente colocados, ¿sí? Si esto fuera así, dentro de este modelo que yo llamo textualista, porque supone que los artefactos son textos, ¿no? Y que se agotan el hecho de ser textos, uno puede ir desde el autor hasta el artefacto, ¿no? Pensando, bueno, el propósito, qué función quiso cumplir, qué diseño corporiza esa función y propósito, y encuentro el artefacto como modelo, el artefacto concreto, ¿no? El pupitre del lado izquierdo, y yo puedo hacer ese caminito.
También puedo hacer el camino de ingeniería inversa, ¿no? Es decir, encontrar un pupitre del lado derecho y hacer el trayecto hacia la mente o los estados intencionales del autor. Y decir, bueno, acá el autor lo que quiso es producir esto u otro, ¿no? En todo caso, lo que quiso producir responde a un valor y el valor está en la mente del autor, ¿no? Entonces, como verán, es un modelo textualista, semiótico, lleno de carga relativa a recepción, producción y demás, que para mí es un poco problemático y es anti-materialista, ¿no? Entonces, acá habría como una tensión entre una forma textualista de explicar los valores, ¿sí?, que es esta que acabo de pensar, y una forma no textualista que yo llamaría materialista, que no se focaliza tanto en las intenciones, ¿no?, en las intenciones que pudo haber tenido un individuo, ¿sí?, un autor, diseñador, lo que fuere, sino en las realizaciones del artefacto, ¿no? Y que supone que un artefacto tiene realizaciones que no responden a las intenciones de los autores, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, las realizaciones de los artefactos exceden a las previsiones de los autores. Si esto es así, metodológicamente parece más sensato acercarse al foco de las realizaciones y no al foco textualista, ¿sí? Pero bueno, yo lo que quiero acá es como criticar el modelo textualista, entonces voy a ir a un clásico, que es este texto famoso de Landon Wiener de 1980, que se llama Tienen política los artefactos, que, se centra en la pregunta de Landon Wiener en torno a si los artefactos orientan prácticas, si prohíben acciones, lo que fuere, ¿sí? El ejemplo más famoso de Wiener es el ejemplo de los puentes de New York, ¿sí?, de Long Island. Eran puentes que unían New York con las playas de Jones Beach, ¿sí? Estos puentes fueron comisionados a Robert Moses, que es un ingeniero que en la década de 1920 y 1930 hizo más de 200 puentes, ¿sí?, y accesos a puentes. Como verán, lo que tienen estos puentes es que son muy bajos, ¿no? La característica de los puentes que toma Landon Wiener como disparador de su argumento es que son puentes bajos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hay una relación entre la altura de los puentes y el acceso a las playas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general los autos pasaban sin problemas, pero la hipótesis de Wiener es que los colectivos o los buses, ¿sí?, que transportaban a las poblaciones afroamericanas pobres, ¿sí?, es decir, el transporte público no podía pasar porque obviamente no les daba la altura, ¿sí? ¿Cómo accede Landon Wiener en este texto a esta interpretación? Claramente textualista, ¿no? Es decir, va desde el artefacto hasta la mente de su diseñador Robert Moses. Bueno, no accede yendo a los puentes, sino que accede a través de Moses. No de Moses, sino de la biografía de Robert Caro sobre Moses, ¿no? En esa biografía se despliega como una especie de reconocimiento muy, muy claro de ciertos sesgos racistas de Moses, ¿no? Tampoco es sorpresivo que un norteamericano en 1920-1930 tenga sesgos racistas y que haya sido parte del gobierno, pero bueno, Wiener dice, efectivamente eso era así, y traza una línea directa entre el sesgo racista de Moses como ingeniero y la altura de los puentes, ¿sí? ¿Cómo se da ese sesgo? Bueno, una relación entre los deseos conscientes o no del diseñador y los efectos prácticos de discriminación que se anclan materialmente al puente, ¿no? El puente no deja pasar al transporte público y sí deja pasar a autos privados, ¿sí? Bueno, el caso presentado por Wiener fue muy discutido en sociología de la ciencia y de la tecnología en los 80 y principios de los 90, ¿sí? Hay un texto muy interesante de Woolgar y Cooper que, terminan bardeando mucho a Wiener diciendo que fue una leyenda urbana, ¿sí? Porque efectivamente los buses podían sobrepasar el puente y de hecho muestran las grillas de horarios que Jones Beach aparecía como un destino dentro del transporte público, ¿sí? Entonces los puentes no impedían, por lo menos en cierto momento, el paso de transporte público, ¿sí? Ahora, que el ejemplo sea falso no debilita el argumento de Wiener, ¿no? Porque el texto de Wiener es mucho más amplio
y porque el argumento en sí mismo puede servir para otros miles de casos de análisis y puede ser relativamente interesante, ¿sí? Por eso yo lo traigo acá. Pero, ¿de qué tipo de enfoque estamos hablando? Bueno, estamos hablando de enfoque textualista, ¿no? Claramente, porque Wiener está pensando que el puente corporiza ciertos valores sociales, ¿no? Y que esos valores sociales son recuperables por alguna vía interpretativa, ¿sí? Yo puedo saber qué quiso decir el diseñador del puente si voy a los estados mentales de esos diseñadores, ¿sí? Yo puedo hacer ingeniería reversa, ¿sí? Pero me parece que hay un problema serio, que es que se desestiman varias cosas, ¿no? En análisis textualistas de este estilo. El primero es que los puentes hacen cosas de manera silenciosa, ¿no? Es decir, no discursivamente. Los artefactos hacen cosas sin palabras y hacen cosas que sus diseñadores no previeron y hacen cosas independientemente de lo que los usuarios a veces quieren hacerles hacer, ¿sí? Entonces, toda esa maraña agencial que está atada a los artefactos, pero que no se acopla al esquema textualista, sí queda fuera, ¿sí? A mí me parece importante señalarlo. Por eso mi preocupación es más bien focalizarnos en realizaciones, no en intenciones o conceptos, ¿no? Los materiales actúan en ausencia de los humanos que los han diseñado y fabricado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de los estados mentales de Moses, de sus prejuicios, de las creencias de quienes lo construyeron, o de quienes conducían los buses, o de los pasajeros, ¿sí? Lo que fuere, la altura de los puentes impedía o permitía el paso de dichos vehículos en un momento determinado. ¿Bien? Entonces la estrategia materialista sería, bueno, pongamos entre paréntesis toda la referencia a intenciones, a deseos, a creencias propias de un sujeto humano. Pongamos entre paréntesis la pregunta ¿qué nos quiso decir el diseñador? ¿Sí? Que es la pregunta textualista clásica, ¿sí? Y miremos qué sucede en la práctica, es decir, qué efectos performativos exhibe un determinado artefacto, qué permite, qué prohíbe, qué alienta, qué obstaculiza, ¿no? Y eso en el paisaje artificial actual, que bien puede diferir de otros paisajes pasados o de otros paisajes futuros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un puente puede servir para alentar a los peatones a cruzar una autopista, ¿no? Es decir, claramente esos puentes pueden ser traba o obstáculo para un colectivo con un alto frontal demasiado grande, pero puede servir también para alentar el uso de peatones y no el uso de autos o bicicletas o lo que fuere, ¿sí? Pero siempre eso analizado en términos de una situación artificial actual, que puede diferir de otras, ¿no? Y ese es el lío conceptual, porque lo que hace Wiener es tomar una especie de forma actual del puente, ¿sí? O imaginar una cierta forma, estabilizar esa forma y reificarla, y después tomarlo como modelo de todo el análisis político, ¿no? Porque es como que después el puente fue construido y no ha cambiado nunca, ¿no? Es decir, también la interpretación que hacen los críticos de Wiener, porque yo acá ponía el caso de Bulgari Cooper, ¿sí? Ofrece una interpretación textualista de este estilo. No se preocupa por los puentes materiales, se preocupa por los discursos sobre los puentes, ¿no? Cómo se lo representó, qué valores se esgrimieron en las defensas epistémicas que se hicieron acerca de si el argumento de Wiener estaba bien o mal. Bueno, entonces la convergencia de Wiener y de sus críticos parece ser la idea de que las interpretaciones cambian, pero que el puente permanece inmutable, ¿no? Y eso para mí está mal, ¿no? Está mal en dos sentidos, porque los objetos en general tienen ontogenia, es decir, los objetos tienen como una especie de biografía, ¿sí? Que es algo que los estudios de cultura material señalan muy bien, es decir, los objetos ritualizados como este también tienen biografía, ¿no? Es decir, las marcas que se van acumulando en un objeto,
los recuerdos a los que evocan esas marcas, ¿no? Incluso en dispositivos digitales, ¿no? Ni hablar en dispositivos como una remera que uno no quiere tirar porque fue la remera con la que fue a tal recital en algún momento. Pero bueno, los objetos tienen ontogenia y esto significa que el puente puede haber cambiado materialmente, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido material, no en representaciones, ¿no? Se deterioró, se oxidó, entró en corrosión, se convirtió en sitio de homeless, fue vandalizado, lo que fuere, ¿sí? No son transformaciones discursivas, son transformaciones puramente materiales, ¿no? Es decir, transformaciones químico-materiales incluso. Entonces, por un lado el puente cambió materialmente, pero el otro aspecto que tampoco considera Wiener y que me parece que está bueno pensar acá es que también la dimensión relacional anclada al puente cambió. ¿En qué sentido? Bueno, los interactores del puente se transformaron, ¿sí? O emergieron directamente otros interactores nuevos, ¿sí? Por ejemplo, cambiaron los modos de transporte para llegar a la playa, ahora capaz que se llega en bicicleta o se llega en subterráneo, en tren, lo que fuere. Cambiaron los modos de esparcimiento de los grupos sociales, ¿sí? Cambiaron las comunidades marginalizadas, en ese momento eran las poblaciones afroamericanas, hoy quizás sean las hispanas, no sabemos, ¿sí? Cambiaron los métodos de discriminación, capaz que antes para discriminar era suficiente poner un puente bajo y prohibir el transporte público, hoy debe haber otros, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, los interactores que relacionalmente entraban en contacto con el puente también se han modificado. Una lectura que tampoco ofrece Wiener. Por eso el puente de Moses es como un barco de Teseo, ¿no? Esa imagen del barco de Teseo me gusta, porque es una entidad que está estabilizada temporalmente, pero de manera precaria, ¿no? Que siempre puede cambiar materialmente, pero guarda algo de persistencia, y que precisamente por eso puede ser referente de una disputa política o de una disputa material o de una disputa discursiva, ¿sí? Pero se requiere eso, que esté estabilizado temporalmente, ¿sí? Entonces, acá, frente a Wiener, uno tenía que pensar una especie de perspectiva holística, ¿sí? Es decir, no hay obstaculización en sí misma, hay obstaculización en una cierta configuración de vehículo y medio, ¿sí? Entonces, para decir que este objeto obstaculiza, ¿sí? Yo tengo que pensar la relación vehículo-medio, porque me cambia el vehículo y ya la obstaculización dejó de estar, ¿no? Es decir, si el autobús va cambiando cada 10 años de altura frontal, lo cual es probable que haya pasado, bueno, no puedo reificar la noción de obstaculización y los valores de discriminación, porque está mal pensado materialmente. Entonces, la agencia de un artefacto y su politicidad no están determinados de una vez para siempre, ¿no? Más bien, la agencia política es una cualidad relacional, ¿sí? Que debe analizarse siempre en este contexto de actores humanos y inhumanos que varían, ¿sí? Entonces volvamos ahora al problema de los valores, porque ¿qué habíamos pensado respecto a los valores? Bueno, que los valores eran como una especie de correlato en la mente de un determinado diseñador que disparaba la acción de una cierta estructura física que a su vez permitía cumplir un propósito, ¿no? Ese era como el esquema lineal textualista. A mí me parece que, dada esta lectura materialista, el valor lo que describe, cierto, eso, describe una estabilidad agencial en los artefactos, es verdad. Algunas estabilidades o algunas capacidades que podemos vincular con intenciones de un diseñador, ¿sí? Pero no son un punto de partida del diseño técnico, como opina el textualismo, sino que por el contrario son el punto de llegada, ¿no? Es decir, solo cuando un artefacto hace muchas cosas, hace una misma cosa de manera estable durante mucho tiempo, somos capaces de atribuirle un valor y de que tenga sentido esa correlación, ¿no? Entonces a mí me parece que invirtiendo el esquema textualista está mejor hablar no tanto de valores, que es un término como muy asociado a la ética moderna, ¿no? Es decir, los valores están necesariamente metidos en una matriz antropocentrada a la fuerza, porque son cosas de humanos, ¿no?
o son cosas que se pueden meter en objetos no humanos, pero derivan de humanos, ¿no? Entonces tratar de hablar de politicidad, un poco para descentrar ese terreno. Hay que tomar distancia de los enfoques textualistas, me parece que es otra implicancia que se sigue de aquí. Y de este supuesto, ¿no? El supuesto según el cual la materia de un artefacto corporiza las intenciones de sus diseñadores y traza una trayectoria coherente y racional desde estados mentales hasta la forma del objeto, ¿no? Es decir, en paralelo vivimos en una cultura material en la que hay cierta división social del trabajo. Eso es verdad, ¿no? Es decir, también hay que reconocer que hay diseño intencional y hay diseñadores profesionales, ¿sí?, a los que se les paga por tener ideas que luego van a ser corporizadas. Yo no estoy negando ese hecho, ¿no? Por supuesto hay una dimensión de control y de diseño intencional, pero que está atada también a las culturas industriales contemporáneas y, digamos, occidentales, de modo que no es el único modelo que podemos pensar para explorar aspectos de politicidad en los artefactos, ¿no? Porque además nos ata a esta idea textualista de que el artefacto, una vez diseñado, reificado de una forma, ya está, no produce otra cosa más que aquello para lo cual fue pensado, ¿no? Algo que parece estar en tensión aquí. Por el contrario, hay una polivalencia agencial de los artefactos, hacen mucho más y a veces mucho menos de lo que previeron sus diseñadores, y entonces en este sentido tematizar políticamente la cultura material significa olvidar el esquema textualista, ¿no? Desestimar ese esquema textualista, ¿sí? No podemos ofrecer una caracterización clausurada sobre la politicidad de un cierto artefacto X, un poco como quiere hacer Wiener, el ejemplo del puente. Si hiciéramos eso, estaríamos desestimando, por un lado, cómo los agentes humanos cambian y son capaces de implementar estrategias creativas, ¿no?, que puedan invertir esos usos privilegiados, y a su vez dinámicas innovadoras también que pueden surgir y que pueden hacer emerger nuevos medios asociados y demás, ¿sí? Entonces, la politicidad de un objeto está generalmente cajanegrizada en la medida en que lo que prohíbe, lo que permite, se convierte en una parte más del paisaje, ¿sí? Ya no lo reconocemos como un operador político, pero efectivamente es un operador político, ¿no? En eso tiene razón Wiener y me parece súper importante pensar esa dimensión. Que se puede traducir en esta manera, ¿no? Los artefactos hacen cosas sin palabras, ¿no? No es necesario la acción discursiva para que haya, digamos, una cierta orientación de prácticas, ¿sí? Pero si los diseños técnicos tienen impacto en el mundo, no es por las ideas de sus diseñadores, sino por las performances que estos objetos tienen y que hacen persistir durante un cierto tiempo, ¿sí? Entonces acá uno puede pensar, bueno, distintos modos de hacer cosas sin palabras, del ambiente material más concreto, porque a mí me interesan los cacharros, ¿no? Esto queda claro, ¿no? Y dentro de los cacharros uno puede pensar dimensiones donde los cacharros operan, que hacen cosas o nos hacen hacer cosas. Un ejemplo que a mí siempre me gusta es el de la cocina, que asocia el problema de las tecnologías y el trabajo reproductivo, ¿no? Cómo las tecnologías permitieron durante un momento ahorrar o, digamos, cambiar las porciones de género, ¿sí?, en torno a la distribución del trabajo al interior de la casa, ¿sí? Es un modo también de corporizar valores y acciones no discursivos, sino a través de la introducción de un aparato o de la energía eléctrica o de un lavarropas o lo que fuere, que es un problema que investiga muy bien el texto nuevo de Hester y de Snisek, que se llama Después del trabajo, o sea que se centra en la cocina, está muy bueno, lo recomiendo. O en un ambiente todavía más amplio, que es la arquitectura en general, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Los Ángeles, que es un modo en que el hormigón hace cosas sin palabras, ¿no? Es decir, Los Ángeles es reconocida como una ciudad de autopistas sin personas, donde lo que se alienta es el uso de automóviles individuales, no de transporte público, sino de automóviles, y la ciudad aparece como algo a lo lejos, ¿sí?,
no hay contacto con individuos, digamos, hay poco espacio para el lazo social, ¿sí? Lo que se acentúa en un tipo de estructura arquitectónica como la que presentamos en Los Ángeles es, bueno, un individuo que va a tener estas características de insociabilidad, de vehículo privado, y etcétera, ¿no? Entonces, estos modos son interesantes porque efectivamente son diseños técnicos, efectivamente puede haber realizaciones o aliento o desaliento de acciones no discursivo, sino meramente con hormigón o con plástico o con metal, con lo que fuere. Y la pregunta que me surge, otra vez volviendo a la parte 1, es ¿en qué medida una discusión sobre la informacionalización ilumina lo políticamente relevante de estos casos, ¿no? Pues volvamos a este caso. Por supuesto que las autopistas de Los Ángeles están informacionalizadas, ¿sí? Forman parte de cualquier sistema de GPS, ¿sí? Y puede haber un sesgo algorítmico dentro de un sistema de GPS que me diga, bueno, no tomes tal ruta porque tal ruta es peligrosa porque pasa por el barrio latino, ¿sí? Entonces hay una especie de sesgo algorítmico que está instanciado en el GPS que corre en mi celular. Ok, pero ¿eso explica todo el fenómeno de politización del ambiente material? No, me parece que explica solo parcialmente un fenómeno algorítmico y no explica el sesgo no algorítmico del material y del tipo de ciudadano que alienta una estructura como la que estamos pensando, ¿no? Una estructura de hormigón como la que pensamos, ¿sí? Entonces, muy rápido como cierre. ¿Qué intentamos hacer en la primera parte? Bueno, restituir la importancia de aspectos materiales en el marco de la vida digital del siglo XXI, ¿sí? Es decir, rematerializar el mundo inmaterial o supuestamente inmaterial de la digitalidad actual, ¿sí? Y permitir que la agenda de investigación de filosofía de la cultura material contemple equilibradamente o lo más equilibradamente que pueda la tensión entre bytes y cacharros, entre preguntas sobre la información y preguntas sobre artefactos y cultura material, ¿sí? Y la segunda parte me parece que nos lleva a bueno, un sesgo antitextualista, ¿no? A decir, bueno, si pensamos aproximaciones materialistas y cómo operan estos artefactos a través de sus realizaciones, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es efectivamente qué hacen materialmente, qué prácticas favorecen, qué prácticas desalientan, independientemente de todo el discurso mentalista sobre qué hay en las mentes de los diseñadores, ¿no? Y la pregunta que se me ocurre como cierre es esta, es decir, podemos extender esta idea de politicidad a las infraestructuras propias de la vida digital contemporánea, ¿no? Y ya no hablando de valores, sino de politicidad, que parece ser como un poquito más amplio. Así que, bueno, gente, es esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. Abrimos entonces ahora la instancia de conversación, de intervenciones, de preguntas, de diálogo. ¿Sí, Vera? Sí, me hizo pensar muchas cosas la exposición, pero voy a las preguntas más concretas. Yo sospecho que hay una discusión al interior de la disciplina cuya virulencia a mí un poco se me escapa. Por eso pido perdón por la ingenuidad de la pregunta, pero en un punto, esto que vos llamás visión antitextualista, a mí me da la impresión de que es una idea del texto que es un poco preestructuralista, diría, prácticamente. Es decir, la idea de que el texto se define por la intención del autor, a mí me parece que es algo que quienes analizan textos han dejado de decir hace un montón de tiempo. Entonces, no veo por qué la mirada que llamás textualista debería reducirse a la intención del autor, por decirlo en los términos en los que lo decía la crítica literaria. Esa es un poco la... y si le saco eso, no veo por qué, y es mi segunda pregunta,
la arquitectura no podría ser un texto, digamos, o la arquitectura no es un discurso? ¿Por qué los materiales hablarían de modo no discursivo? Esa es la parte que no... Cuando vos mismo inferís tantas consecuencias de un diseño arquitectónico. Por eso digo, no veo la virulencia de la disputa, porque en el fondo no veo tanto problema. Pero por ahí, bueno, por eso digo, me estoy perdiendo algo, y esas eran las dos cosas que se me ocurrían de la segunda parte. No sé si se entendió. Sí, buenísimo. Buenísimo. Sí, no, virulencia no hay, yo diría que no hay virulencia. No, en el grupo no hay virulencia de ningún tipo. Pero sí que. Pero bueno, lo traigo también acá como hipótesis. Dentro del espacio latinoamericano de discusión en filosofía de la técnica, si uno va a los congresos, los seminarios, los espacios de discusión, se comienzan a abrir como esas dos líneas, ¿no? Es decir, gente que se dedica más a una que a la otra, lenguajes que en algún punto empiezan a ser refractarios, pero por los fenómenos que intentan analizar, no porque los lenguajes en sí mismos tengan que ser refractarios entre sí por algún otro motivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema de fondo, que son dos fenómenos que a veces requieren vocabularios de análisis efectivamente distintos, porque una cosa es hablar de bytes, información, algoritmos, ¿sí? Y otra cosa es remitirse a los viejos cacharros de la tradición del siglo XX, ¿no? Los ejemplos del martillo de Heidegger, el bastón de Merleau-Ponty, los viejos ejemplos de la tradición de filosofía de la técnica. Y capaz que no hay que buscar como un lenguaje superador, no sé, se me ocurre ahora como una especie de lenguaje que una a los dos, porque si se trata de fenómenos efectivamente distintos desde el punto de vista ontológico, bueno, quizás la persistencia de dos vocabularios que nunca entren en diálogo, capaz que es una condición, ¿no? Eso con respecto a la cuestión bytes y cacharros. Que es un poco también una sensación de los últimos coloquios, ¿no? Es como una sensación mía como de temas o de discusiones que se van dando, y como que uno quiere entrarle a la discusión y como que no tiene las herramientas conceptuales para entrarle, ¿no? Y la otra cuestión, sí, yo tengo muchos, digamos, cada vez que hablo de textualismo surge esta idea, ¿no? Es decir, ¿por qué no puede haber una noción de texto no anclada a intenciones de un autor, o una intención o una noción de texto suficientemente compleja que de algún modo haga discurso todo, ¿no? Prefiero que la idea de que un texto dice más allá de lo que el autor quiera decir, me parece obvio, digamos, no, Sí. me parece que ya está totalmente admitido. Es decir, nadie Sí. puede controlar los sentidos de un texto, como nadie puede controlar los sentidos del puente, en ese sentido. Sí, totalmente. Pero a mí me parece que hay como una especie de sobrerepresentación del lenguaje semiótico, del lenguaje de los textos en general, pensados a partir de emisor, receptor, digamos, de estructuras muy básicas para pensar esa relación, los artefactos, y hay una gran parte del debate contemporáneo que se centra en la imagen del desciframiento, ¿no? Es decir, saber la naturaleza de un artefacto es acceder a ese sentido inicial que se le ha dado en la etapa de diseño, ¿no? Yo no digo que esa metáfora textualista no tenga ningún uso, ¿no? Efectivamente la tiene, y para hacer ingeniería inversa es bastante útil, ¿no? Porque, digamos, uno ve una imagen de una autopista y puede hacer ingeniería inversa. El problema es cuando lo que yo llamo textualismo reduce la naturaleza de los artefactos a su estatuto de texto. ¿Se entiende? Es decir, a lo que el diseño o los estados mentales del diseñador quisieron dar en ese sentido, ¿no? Esa noción de texto claramente es desbordada por las realizaciones, ¿no?
Y la idea de realización que trato de poner aquí un poco remite a la idea de los neomaterialismos, que son antitextualistas en este sentido, ¿no? Es decir, todas las teorías de la agencia material o todas las teorías materialistas, digamos, post-deleuzianas, ¿no? El materialismo que va por esas líneas, me parece que trata otra vez de poner el centro en lo que hacen las cosas, ¿no? Y no en los estados que se pueden discursivizar. Para mí es un problema, porque todo se puede discursivizar. Yo en eso estoy de acuerdo. Todo se puede discursivizar. El punto es si la discursivización es la mejor herramienta para entender lo que hacen los artefactos y políticamente actuar, ¿no? Sobre ese hacer de los artefactos. Pero sí, para mí no deja de ser un problema como los límites de la noción de textualismo, que es como Pero lo que me pregunto es, digamos, porque cuando vos decís, discursivizar o no, pero cuando vos decís las autopistas en Los Ángeles llevan al individualismo y a la insociabilidad. Sí. No hay ahí, porque alguien te podría decir desde una mirada más eficientista, no, nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos que la gente se desplace más cómodamente. Para vos eso es insocial. Pero entonces digo, ¿cómo? No se trata de discursivizar, pero ¿cómo eliminás ese aspecto interpretativo de lo que hace el fenómeno? Digamos, de lo que es un fenómeno. No hay una objetividad de lo que hace el fenómeno, porque en definitiva esa interpretación, por ahí la politicidad está en esa interpretación. Pero yo, perdón, ¿no? Creo que es tal como yo lo veo, hay como una particularidad de la cuestión que señalaba Diego de lo textual o discursivo en el campo de la producción tecnológica, de artefactos, y en términos culturales más amplios, ¿no? Y de hecho es algo que muestra muy bien Diego y Andrés Clerien en este libro, digamos. Ahí hay la idea de la intención de un autor sobre un artefacto, es la idea de que hay el artefacto va a cumplir un diseño según el cual el artefacto va a cumplir una función determinada, digamos. Con lo cual se supone un imperio total de la autoconciencia humana diseñadora sobre la objetivación material de una función, digamos. Él ahí, un poco la idea es que los artefactos, una vez creados, y más allá de las intenciones creatrices, digamos, pueden asumir distintos usos, distintas significaciones y dar lugar a cosas totalmente no previstas, digamos, ¿no? Y en ese caso el esquema de funcionamiento de las primeras máquinas de vapor está ahí para mostrarlo, digamos. A nadie se le ocurrió cuando surgieron los primeros rudimentos de una máquina termodinámica, lo que iba a terminar, para los distintos usos que iba a terminar siendo objeto, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí un poco Diego lo explicó muy bien, pero en el caso de la discusión de filosofía de la técnica hay, más allá de la metáfora, de la analogía con la cuestión literaria, hay como una discusión más de fondo si la realidad material se puede circunscribir a una lógica de lo simbólico, de distintos grupos sociales que interpretan distintas cosas y cada cual busca imponer su hegemonía interpretativa sobre los fenómenos, o en realidad hay determinados procesos operatorios, materiales, que no están, digamos, que muchas veces quedan por debajo del radar de la disputa ideológico-discursiva y que siguen generando efectos. Y yo creo que, bueno, esa es una discusión bastante actual, digamos, para decirlo rápidamente, desde la década del 80, 90, comienza a ver cómo la sociología de la ciencia y la tecnología comienza a ganar preponderancia y comienzan a ganar preponderancia un poco de este tipo de visiones, decir, bueno, contra el enfoque más ingenieril o tecnocrático, técnico en sentido puro y duro, comienzan a predominar discursos, los artefactos son producciones sociales, son los usuarios los que definen su sentido, digamos, se empieza a sociologizar, digamos, el asunto, y en cierta medida yo interpreto un poco la presentación de Diego es un llamado de atención respecto de no diluir determinadas lógicas materiales concretas, en las cuales yo incluyo lo digital también, digamos, vos te autocentraste en los cacharros, pero me parece que la politicidad de aplicaciones o distintas ecologías donde lo digital cumple un rol favoreciendo o no favoreciendo determinadas acciones, digamos, tiene ahí, digamos, el propio abordaje que vos presentaste yo creo que puede funcionar
para evaluar varios de esos fenómenos, ¿no? Nada, eso como un poco para aportar al debate. Ahora, imagino que, digo, lo que estás diciendo, hay un problema claro en la partida, entendido desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Siendo parte de la idea de un imperio total de la intención o de una disyunción excluyente entre una y otra. Bueno, sí, ahí claramente, digamos, vamos a tener, digamos, dos grandes grupos, ambos con razón, que no se van a poner de acuerdo. Hay, digamos, digamos, en última instancia pareciera que nos movemos en términos de grises, en estos términos de, bueno, cómo se crea algo, cómo se crea algo, cómo hizo algo, es una entidad también, digamos, es su propia entidad que va más allá del autor, que tiene una lógica que puede ser simbólica, otra que puede ser material, digo, ¿no? De hecho, había otro ejemplo en el texto de Wiener, que es la máquina cosechadora de tomates, que él usa para marcar justamente las especificidades de determinado objeto más allá de lo que no me acuerdo si era la Universidad de California, no, pero bueno, costosa, requería determinado tipo de planta de tomates, etcétera, etcétera, con lo cual tenía consecuencias políticas en esa línea. Ahora, más allá de esto, yo quería hacer no es un planteo, un comentario en realidad, porque en función de algunos ejemplos que venía pensando, particularmente ciertos cacharros del siglo XXI, en comparación con los cacharros del siglo XX que mencionaste, el bastón de Heidegger y demás, ¿no? Y me da la impresión de que hay una batalla contra los cacharros del siglo XX, que no sé si compartís, ¿no? Pero por ejemplo, los teléfonos celulares, el hecho de que ya uno no pueda sacar la batería, eso, de hecho, bueno, cualquier dispositivo electrónico, yo no puedo comprar una televisión que no sea smart, entonces la única manera de tener una televisión del siglo XX es comprar una de las que quedaron o jamás conectarla a internet. El hecho de perder el control del propio artefacto. Vos mencionabas digamos, la customización y la relación que uno entabla como usuario. Ahora, en gran medida uno la pierde porque prácticamente no tenés ningún tipo de control respecto a las actualizaciones o muy difícilmente lo podés tener. Y la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, digamos, que funciona sobre el objeto mismo. Y de hecho, bueno, también el otro día veía para el teléfono que tengo yo, digamos, la posibilidad, simplemente por curiosidad, de instalarle otro sistema operativo, el Lightning JOS, y la verdad que es para dedicarle unas cuantas horas y no es para cualquiera, y con un nivel de riesgo alto. Uno diría, bueno, uno puede pensar a qué responde esto, pero responde a, en mi opinión personal, a una nueva División Internacional del Trabajo. Y en ese marco a una serie de disputas geopolíticas que se traducen en disputas corporativas, etcétera, etcétera. Sin engracia a eso, y volviendo a la cuestión del artefacto, ¿en qué medida uno podría decir que se inició una ola que el cacharro del siglo XX tiene todas las de perder? Donde ya casi ni se va a poder producir. Todo objeto que es digital pareciera que perdió las características que uno puede intuir, y esto también acá lo hago a modo de pregunta, porque quizás vos lo tenés más claro cuáles serían las características que diferenciarían a uno de otros, pero da la impresión de que se ponen todas en cuestión, al punto de que ni siquiera uno puede entablar una relación personal estable con un objeto, porque el objeto te va a cambiar por... probablemente yo diría intenciones ajenas, pero que va a cambiar, quizás no por eso, pero que va a cambiar seguro, ¿no? Bueno, simplemente eso, no sé si abre algo. Sí. Bueno, no, dos cuestiones. Perfecto, yo creo que cajanegrización y obsolescencia programada van de la mano, ¿no? Son fenómenos propios de la materialidad de la vida digital, ¿no? Es decir,
objetos que duran poco, que están hechos para durar poco, pero que en su ontogenia, que ya está determinada, ¿no? Es como que las baterías duran esto, el software dura esto, una cantidad de tiempo determinado, la posibilidad de intervención creativa está desechada, ¿no? Es decir, el proceso del hardware mismo está caja negrizado, que significa que uno no puede ingresar para repararlo, para modificarlo, para atenderlo en ningún sentido, ¿no? Pero bueno, por eso, me parece que son procesos que van de la mano. La caja negrización significa lo que Simondon llamaría negar el conocimiento tecnológico del objeto, ¿sí? De alguna manera que seamos usuarios por siempre, en un sentido negativo, que no vamos a poder ser otra cosa más que usuarios, ¿sí? Con todas las derivas que puede tener eso. Ser usuario significa ya estar en una relación de asimetría frente a las corporaciones, ¿no? Bueno, hay usuarios de distintos niveles, pero uno no deja de ser usuario. Después, yo igual tengo ciertas dudas sobre qué significaría abrir esa caja negra cuando estamos hablando de procesos globales como la producción de celulares y la operatividad del software de un celular, ¿sí? Y de si toda nuestra vida y nuestro tiempo, digamos, valdría la pena como para meternos en el proceso de aprender algo y tener conocimiento tecnológico sobre eso, ¿no? Son como dos cuestiones. Ya me parece que el mismo proceso prevé un humano que no tiene tiempo para eso, ¿no? Incluso si tuviera ganas, incluso si tuviera disposición para hacerlo porque le conviene económicamente, faltaría tiempo, ¿no? Así que caja negrización y obsolescencia programada van de la mano. Y después el otro tema que mencionás, no, yo creo que más que los objetos digitales todavía permanece cierto repliegue afectivo. Es decir, claro, uno con un auto puede tener un repliegue afectivo más extenso y como más normal, ¿sí? Porque se extiende mucho si uno tiene la suerte de que el auto le dure, ¿no? Quizás con ciertos objetos como cuadernos eso pasaba más todavía, etc. Pero incluso con los objetos digitales o con las interfaces, porque estos son como interfaces, ¿no? No es que sean objetos digitales en sí mismos, sino que son operadores de objetos digitales, ¿no? También me parece que la customización juega a favor de ese aspecto sobrehistórico, ¿no? De decir, bueno, vamos a ponerle este salvapantallas o vamos a ponerle este fondo de pantalla. Tenemos una ontogenia del celular que me sirve para anclarme a él de alguna manera estética o simbólica. Yo no sé cuánto cambia eso respecto a los objetos técnicos más siglo XX. No sé, habría que ver, porque estamos hablando otra vez no de los objetos digitales, sino de los dispositivos materiales donde esos objetos digitales corren, ¿no? Son como cosas distintas. Pero bueno, en uno u otro caso me parece que otra vez es la importancia de los materiales, en este caso los materiales decorativos, pongamos, no sé, lo que fuere, pero siguen siendo relevantes como objeto de análisis y esos materiales no son información estrictamente, ¿no? Yo como para seguir atendiendo el fantasma de la desmaterialización, ¿no? Esta idea de que este mundo se está desmaterializando, ¿no? Sí. A ver, sí, dos comentarios en función de esto. Uno, yo creo es, depende, digamos, dónde conviene asentar, pero por ejemplo, en el caso de las baterías del teléfono, que no sé cuánto remover sin una gran dificultad, porque con arruinar el aparato, bueno, eso está sentado en la materialidad está hecho por diseño, ¿no? Digamos. Lo mismo con determinadas puertas traseras, digamos, que aparecen en el hardware directo, que puede aparecer en el microprocesador, ¿no? Muchas puertas traseras de acceso, digamos, ya no es algo que está en el sistema operativo o ni siquiera en el BIOS, sino en el propio hardware. Entonces ahí hay como una
un doble espacio, si querés. Los dos ambientes, digamos, los dos espacios pueden ser igualmente funcionales, pero es el término que pero sí lo termina haciendo, digamos. Y respecto a en esta misma línea, la customización encuentra límites. Lo mismo, digamos, tanto con la televisión, con el teléfono celular, con cualquier dispositivo de uso muy personal, esa customización se te da completamente en las manos. Uno creo que te diría que aparece como casi ajeno, o sea, es lo que te permite no sabes mañana. Pero mañana se actualiza, por lo menos me pasa con mi. También yo fui con un teléfono de los chinos, con un Xiaomi, y me aparece carrusel de no sé qué, y me aparecen aplicaciones nuevas, y me cambia el sistema operativo, y me cambia el diseño. Está bien, capaz el protector de pantalla o el fondo de pantalla no me lo cambian hasta ahora, pero me han preguntado si lo quería cambiar por este carrusel también. Entonces es como que, pero acá hay algo que es como objeto, digo, en esa línea lo pensaba, bueno, se me va, mi moneda es la moneda o la cosa que coleccioné, mientras tanto tengo ahí, lo guardo y mantiene incluso una existencia mucho más estable. Y creo que eso pasa también con el guardado de la información y demás, ¿no? Hay una idea muy propia del principio del siglo XXI, fin del siglo XX, que era la idea de que, bueno, con la digitalización esto no se pierde más. Y pasa con algunas cosas, pero creo que termina siendo mucho más efímera y, por tanto, selectiva el guardado de la información. Es mucho más seguro guardar en un formato como el papel que un disco rígido. Digo, si pensamos, mira, esto está guardado acá, y pateamos sin hacer nada 500 años, lo que queda es el papel, no lo... ¿Sí? ¿500 años queda? Bueno, depende de dónde quedó guardado, sí. Bueno, bueno, no sé, capaz se le necesita algún ropista. Claro, puede ser. Hay que hacer un backup. Puede ser que no haya perdido la mediación de los ropistas. Pero en cualquier caso, digo, lo digital es mucho más efímero de lo que uno cree. Y lo último, volviendo a lo que decías del tiempo, efectivamente, creo que hay un problema con el tiempo que se puede resolver de distintas maneras, pero una es la propia división del trabajo, ¿no? Tampoco cada individuo tiene que poder hacer todo, frente a la propuesta simondoniana, digo, ¿no? No cada individuo tiene que poder conocer, digamos, pero no tiene por qué conocer el funcionamiento de cada aparato. Y uno puede apelar a una sana división del trabajo, no es algo malo la división del trabajo en sí, digamos. Y ahora, determinada división del trabajo creo que genera, bueno, estos efectos complicados a los que apuntaba en gran medida, digamos, pensando en la cajanilización creciente, diría, y cada vez más universal. Bueno, eso simplemente para agregar más. Bueno, levantamos los últimos comentarios y así cierra Diego. Yo Sí, creo que igual se había levantado. yo quería hacer dos preguntas, más preguntas que comentarios. La primera sobre lo que habías mencionado al principio, que también retomo un poco, sobre lo de la customización y también lo de la mediación, de que estamos directamente delegando facultades o acciones en las máquinas. Por ejemplo, lo que decías, el tema es que, por ahí tomando un poco el concepto de Leukovics, no sé si lo pronuncio bien, lo de que el ciudadano está siendo reemplazado por el consumidor, en medios digitales como ahora, o sea, no solo estamos completamente relacionados con la máquina, sino que es la propia máquina la que te incentiva a consumir y a comprar siempre cacharros, por así decirlo. Entonces yo pensaba en el caso de, acá se ve, pero por ahí lo veo más en Estados Unidos, porque tiene otra estructura con Amazon y demás. Constantemente tenés que estar comprando el último iPhone que sale.
porque el iPhone en sí, el creador o lo que fuera, más allá de que dijiste de que bueno, hay como una conversión y muchos valores, pero es como que creó un valor en sí mismo, o un valor que está depositado en la manzanita, independientemente del dispositivo, porque el dispositivo cada vez es peor. Incluso yo considero que mencionaba a Xiaomi vende artefactos que compiten que son también de gama media alta a mitad de precio, pero la gente consume iPhone por ser iPhone. No sé si hay así como una especie que se pueda crear un valor o cómo lo ves eso. Y después sobre lo otro, lo que habías dicho de la customización y de que también somos usuarios y estás en una relación de inferioridad permanente. A mí me surgió también una duda con respecto de lo que ahora se habla sobre el transhumanismo. Supongo que por ahí estás un poco más en tema de yo no tanto. Pero parecería que ahora el objeto de modificación pasaría a ser, el cacharro pasaría a ser incluso el mismo hombre, donde no sé, está Elon Musk y bueno, me implanto un chip con Neuralink, entonces eso potencia indefinidamente mis capacidades, o me puedo sacar una córnea y me meto otro dispositivo. Y ahí también terminás siendo usuario eterno, porque te dice, bueno, está bien, ya está, caducó, y tenés que comprar la actualización. Y bueno, si no la comprás, bueno, fíjate, porque dentro de 2 meses, 3 meses, yo bajo el servidor y te quedaste. Eso me hacía acordar cuando yo era más chico, jugaba estos juegos que son online. Y por ejemplo los de deporte, que todos los años sale uno y tenés que comprar para seguir jugando al siguiente, FIFA, los de NBA. Y claro, tenés, no sé, el 14, sale el 15, cuando están todos jugando al 15, bueno, puedes jugar un poco al 14, pero cuando salió el 16 ya está, no hay nadie. O sea, no tenés un par, o no tenés, fuiste excluido de la comunidad directamente, porque sos obsoleto, porque estás afuera, porque no te ayornaste. Entonces, la primera sería sobre la de los valores y la otra sobre esto. Si ves ahora desde la filosofía y la técnica, si se está como manipulando el ser humano o algo así, o qué comentario tenés al respecto de esto. Sí. Fede, y lo dejamos ya cerrar a Diego. ¿Cómo ves vos o cómo ves la disciplina en general la combinación de capas de infraestructura, en el sentido de, por ejemplo, los trenes pueden remontar al siglo XIX, o las autopistas pueden ser de mediados del siglo XX, y las conexiones de internet pueden tener, no sé, 40 años, 30 años, 20 años. Bueno, ¿cómo ves esa combinación en el giro infraestructural de los estudios de filosofía de la técnica? Bien. Buenísimo. Bueno, re interesantes las preguntas. Arranco por la más general o por la... Sí, como una especie de motivación para que se entienda cómo llego a la atención cacharros bytes. Que un punto es la pregunta de cómo combinar dimensiones de análisis, ¿no? Porque, digamos, no es que la dimensión de la información, los algoritmos, el problema de la inteligencia artificial no sea relevante en ningún sentido, o que, digamos, no tenga si quiere impacto actual. Por supuesto que lo tiene, por supuesto que hay que investigar eso, por supuesto que hay que epistémicamente abrir el juego a todos los vocabularios posibles, ¿sí? El tema es que en ese tipo de indagación lo que noto a veces es que hay un olvido de las prácticas donde los dispositivos que corren información juegan, ¿no? Y todavía seguimos siendo humanos que tenemos prácticas, ¿no? Esa cuestión básica de miren, problemas ontológicos de la información, ok, problemas políticos de la información, ok, pero bueno, vamos a situarlo en un campo materialista donde todavía hay prácticas que secuencian ciertas líneas políticas y que, bueno, ese esquema más amplio de las prácticas, donde también podemos situar la producción de vasijas rituales en la cultura del siglo XVIII de tal lugar, bueno, no se parece
no es tan distinto a eso, ¿no? Es decir, algunas claves han cambiado, pero hay otras que hacen que nuestras prácticas deban estar otra vez en el centro del análisis. Y un poco las preguntas que surgen acá tienen que ver con eso, porque son prácticas las que están en juego, prácticas de reparación, ¿no? Entonces el problema de la información está como en segundo plano. Yo quiero reparar el teléfono y el teléfono no me deja ser reparado, ¿no? Prácticas de actualización o prácticas de customización, ¿sí? Entonces otra vez el centro parece ser cierta relación humana con las cosas o la relación entre las cosas, relaciones interobjetivas, ¿no? Relaciones entre máquinas y máquinas o relaciones entre puentes y ómnibus, ¿sí? Que tampoco están mucho en el análisis de filosofía de la información más dura y a mí me parece relevante. Entonces esa sería como la secuencia general donde yo meto esta intervención. Después, sí, tema de customización, claro, está muy atado al consumo y a la mercantilización de cualquier consumo, sí, claramente. No importa la eficiencia a veces de un dispositivo, sino el valor simbólico de ese dispositivo. Entonces, claro, la marca iPhone ya tiene una eficacia simbólica tal que puede despreocuparse de si funciona o no. Y un poco eso está en claro, sí. Con respecto al tema del transhumanismo y la idea de que, bueno, el objeto de transformación pasa a ser lo humano, en sí mismo tampoco es un problema, porque para filosofía de la técnica uno puede decir, bueno, como decía Nietzsche, el humano es el mejor animal doméstico del humano, ¿no? Como dice Nietzsche. Entonces, en un punto, toda nuestra historia es la historia de la autodomesticación, ¿sí? Y uno puede leer no escandalizadamente posiciones transhumanistas con sus vertientes, ¿no? Porque hay como muchas vertientes también, y decir, bueno, el transhumanismo propone una forma particular de autodomesticación, quizás distintas a las anteriores, pero la universidad también es una forma de autodomesticación y estamos a favor de la universidad y queremos defenderla y que haya luces y que se puedan dar clases con luz y con estufa en lo posible. Bueno, pero es una forma de autodomesticación y de transformación del humano, ¿no? No deja de serla, más allá de que no tenga instancias tan abiertas o tan explícitas, ¿no? Esto lo dice un poco Sloterdijk en el texto este famoso de, ¿cómo se llama? Normas para el parque humano. Normas para el parque humano. Es la hipótesis de Sloterdijk que está bien como tesis general sobre... La crítica de Habermas es buena. La crítica de Habermas está bien. Una cosa que te pongan un ojo que ya no te lo puedes sacar, otra cosa que puedas reflexivamente desaprender lo que aprendiste en la universidad, digamos. Totalmente. Básicamente lo que le dice. Por eso, pero ahí no hay que atacar a las formas de autodomesticación, sino que hay que atacar a las modalidades que asume la autodomesticación y a las injusticias que las transhumanistas de Elon Musk son absolutamente injustas y desiguales desde el vamos. Entonces, no importa si es autodomesticación o no, sino que importa si privilegias a ciertas corporaciones o a ciertos individuos por sobre otros. Ya con eso es suficiente para tener una valoración, por lo menos lo leo así, ¿no? Ahí, breve nota al pie sobre el tema del transhumanismo, está muy bueno el libro de Antonio Diegues, sí, es muy bueno. Un colega español que pone las cosas, hace un mapa y dice esto es un delirio, la ciencia actual está muy lejos de esto, porque hay mucho de fanfarria mediática, digamos, ¿no? En promesas futuristas que a veces se hacen en el marco de ese movimiento. Sí, totalmente. Y con respecto al tema del giro infraestructural, es casi como una especie de denominación que pongo yo acá. No sé si existe el giro infraestructural en sí mismo, pero digamos, es una convergencia entre estos textos que yo marcaba, un poco los textos que mencionaba, Parica, el texto de Work, el texto de Crawford, el de Agustín, el de Flavia, que se preguntan por, bueno, vamos a ver los materiales operantes tras esta supuesta inmaterialidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo leo yo? Porque mi entrada en estos textos es desde
de cierta ignorancia, ¿no? Debo confesar, porque a mí me interesan más los cacharros. Entonces, cuando entro en estos textos, digo, bueno, ¿cómo me interesa ver esto? Bueno, como una crítica de la desmaterialización. Yo les entro así. Más allá de lo que piden los autores, les entro así, ¿no? Así que bueno, el giro infraestructural en este sentido, en filosofía, es como una especie de promesa. De hecho, el año pasado en el workshop trabajamos un poco eso, y el tema de infraestructura en ciencias sociales y humanas está muy establecido hace 20 años, y en filosofía la noción de infraestructura no hace pie todavía, en filosofía de la técnica, quiero decir. Por eso nuestro interés en el grupo un poco es empezar a hablar de infraestructuras, ¿no? De materiales, pero también de infraestructuras. Con este sentido de qué posibilitan, qué opciones políticas juegan ahí. Pero bueno, eso te podría responder. Bueno, ya estamos pasados de horario. Te agradezco muchísimo, Diego. Estuvo excelente. Lo despedimos con un aplauso. Bueno, gracias.